¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué causa o principios pueden explicar toda la realidad en su conjunto? La ciencia, más concretamente la física, parece tener una respuesta a esto. La teoría del Big Bang nos dice que el universo, tal y como lo conocemos, se inició hace más de 13.000 millones de años, en una gran explosión. Esta teoría es lo mejor que tenemos ahora mismo para explicar el origen del mundo, pero no deja de ser una teoría, y como toda teoría es falible. Ha sido elaborada por personas que además han utilizado los conocimientos, datos e instrumentos de medida y observación de los que disponemos actualmente, pero que en un futuro podrían ser superados por otros mejores. Sobre el origen del universo, lo que siempre vamos a tener son teorías, porque evidentemente nadie ha podido estar allí. La ciencia trata de describir y explicar el universo tal y como es, independientemente de nuestra presencia en él. Pero el conocimiento científico se sustenta en la experiencia, es decir, en el hecho de que los humanos estamos en contacto con el mundo a través de nuestros sentidos. Pero aquí surgen preguntas inquietantes. ¿Y si todo nuestro conocimiento estuviera equivocado desde un principio? ¿Y si nuestros sentidos no nos revelaran el mundo tal y como es realmente? Queremos conocer el mundo de forma objetiva y nuestra experiencia, sin embargo, es siempre subjetiva. No hay forma de salir de este tipo de duda si no es replanteando completamente la pregunta por el origen de todo lo que es. De esta pregunta se ocupa fundamentalmente la ontología, comprender el ser y en qué se fundamenta. El filósofo alemán Martin Heidegger fue el primero en plantear lo siguiente: solo podemos responder a la pregunta por el ser de una manera, preguntándole al ser humano. ¿Qué significa esto? Siempre que hay algo, siempre que algo es, lo es para alguien que lo ve, lo piensa o lo imagina. Por ello, la pregunta por el ser es inseparable del ser que se pregunta por el ser, es decir, el ser humano. Veamos esta imagen. Según como lo mire, veo caras o veo un jarrón. Que haya una cosa u otra dependen de mi forma de ver. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué hay antes de que mi mirada se pose en la imagen? Las caras o el jarrón requieren de mi mirar para ser, de forma que yo puedo hacer desaparecer alternativamente a una y a la otra según cambie mi forma de ver. Ni las caras ni el jarrón existen independientemente de mi visión de ellas. Al preguntarnos por el ser de algo, inevitablemente llegamos a constatar la presencia de un ser a quien ese ser aparece o se manifiesta de alguna forma. En filosofía llamamos fenómeno a todo lo que aparece. La ontología ha de ser una fenomenología, tratar de entender cómo es el ser que se aparece al ser humano. Sartre, en su libro El ser y la nada, intenta dar su respuesta a esta pregunta por el ser, a partir del enfoque de Heidegger que acabamos de resumir. En primer lugar, una cosa es lo que es. Por ejemplo, en el objeto A vemos que tiene una forma cuadrada y es de color rojo. Estas cualidades las posee plenamente. Su ser cuadrado y su ser rojo están perfectamente definidos en él. Comparémoslo con el objeto B. No es del todo cuadrado y su color no es tan uniforme ni homogéneo. Alguien podría decir que B tiene menos ser que A, pero esto en realidad no es cierto. Solo si comparamos a A con B, podremos decir que B es menos perfecto que A. Pero si no los comparamos, si consideramos a B tal y como es, no carece de nada. El objeto B es en sí mismo tal y como es. Su ser tiene tanta plenitud como el objeto A. Simplemente son distintos. Cada cosa es lo que es. Y lo es de forma plena. Esto no quiere decir que no pueda cambiar. Cuando algo cambia, simplemente se convierte en otra cosa. Una naranja podrida no tiene menos ser que una madura. En sí misma no se ha vuelto ni peor ni mejor. Es peor solo para nosotros, porque la comparamos con cómo era antes. Esta plenitud del ser es lo que caracteriza lo que Sartre llama el ser en sí. En sus palabras, no hay en el ser en sí ninguna parcela de ser que no esté sin distancia con respecto a sí mismo. La densidad del ser en sí es infinita, es lo pleno. Esta plenitud del ser en sí se comprende mejor al compararla con el ser que se define por no ser plenamente, aquel ser que Sartre llama el ser para sí. El objeto A es un cuadrado rojo, pero lo es para quien lo mira, lo observa, ese ser que soy yo. Pero ¿cómo es este yo? Este ser que observa el cuadrado no es una cosa que esté junto al cuadrado. Cuando veo el cuadrado no me veo a mí mismo. Tengo constancia de que estoy viendo el cuadrado y que por lo tanto soy, que existo,
pero yo no aparezco. El ser que soy yo no aparece ante mí. Aunque este ser que soy yo no aparece, este ser sabe que está presente a sí mismo. Mientras miro el cuadrado, sé que lo estoy mirando. El hecho de que mi atención esté centrada en el cuadrado no hace que deje de saber implícitamente que yo también estoy. Sartre resume esto diciendo: la conciencia de algo, ya sea algo que veo, oigo, pienso, recuerdo, etc., es conciencia de un objeto, pero al mismo tiempo, y de forma inseparable, es conciencia de mí mismo. Dice Sartre que esta conciencia de mí mismo es notética, es decir, no se materializa en un objeto que aparece ante mí, sino que yo estoy presente sin aparecer. Esto es lo que Sartre llama ser para sí, pero el ser para sí tiene una diferencia fundamental con el ser en sí. Mientras que el ser en sí es una unidad sólida, el ser para sí implica siempre una dualidad. Hay dos realidades, el objeto visto, el cuadrado, y yo que lo veo. Pero ¿cómo se produce esta dualidad? ¿Cómo podemos explicarla? Para Sartre, la clave para entender esta dualidad es la nada, un rasgo constitutivo del ser para sí, es decir, del ser humano, en cuanto ser consciente, es hacer surgir la nada en el ser. Sin la nada no es posible entender al ser humano, como tampoco es posible entender al ser. Según Sartre, la nada es un concepto clave que nos permite explicar dos cosas: el hecho de que estoy en el mundo y el hecho de que tengo que hacerme cargo de mi propio ser. Vamos a ver qué significan estos dos aspectos, que además están íntimamente conectados entre sí. Mi estar en el mundo no tiene nada que ver con el estar en el mundo de las demás cosas. La silla en la que estoy sentado está en el mundo, pero no tiene ninguna relación con los demás objetos que la rodean, la mesa, el armario o yo mismo. Como todo ser en sí, la silla está llena de su propio ser, y por ello está completamente aislada en su ser. No establece ninguna relación con ningún otro ser, por próximo físicamente que esté. Mi ser en el mundo es completamente distinto. Percibo el mundo y actúo en él. Voy de un sitio a otro, utilizo objetos para conseguir lo que necesito. Tengo en cuenta cuándo es de día y cuándo es de noche. Soy capaz de conocer el mundo y de comprenderlo. En definitiva, me relaciono con el mundo y con todo lo que hay en él, de múltiples formas. Esto es, en definitiva, vivir. Pero es importante entender que esto no es algo que hago, pero que podría no hacer. Relacionarme con el mundo es constitutivo de mi ser, es verdaderamente lo que soy. Ser consciente o ser para sí implica, por definición, ser conciencia de algo, relacionarse con un objeto. Para que haya conciencia debe aparecer algo que no soy yo. Aquí aparece la negación, la nada que el para sí hace surgir. Es como si en mi ser se hiciera hueco o vacío para que otro ser pueda aparecer. El ser del para sí o la conciencia se nihiliza, genera una nada que hace posible la relación con algo que no es el mismo. La nada no es algo que el ser humano lleva dentro, es algo que el ser humano genera para poder relacionarse con otros seres, con el mundo en definitiva. Esta carencia de ser que es propia del ser humano es lo que hace posible que el ser humano esté en el mundo en relación con el mundo, viéndolo, tocándolo, moviéndose, actuándolo, conociéndolo. Por ello, dice Sartre que lo que separa y diferencia al ser para sí, es decir, a mí mismo, de los seres que percibo a mi alrededor es nada. Cuando veo esta manzana, lo que me separa de ella, lo que me permite saber que ella es algo diferente de mí, no es una separación física ni de ningún otro tipo. Lo que me separa de ella es la nada. El ser en sí se nihiliza y así puede relacionarse con el mundo. La nada hace posible mi relación con otros seres, pero esta nada también me afecta a mí mismo. Esto implica que mi ser se caracteriza por un constante trascender, es decir, no ser lo que ha sido, poder ser lo que no soy todavía. Supongamos que me preguntan o me pregunto a mí mismo por cómo es mi ser, qué o quién soy yo. Para responder a estas preguntas he de acudir a lo que a lo largo de mi vida he ido mostrando. Soy más bien tímido, honesto, trabajador, despistado, etc. Estos rasgos definen mi ser, pero al mismo tiempo soy consciente de que no me determinan. Por ejemplo, podría decidir dejar de ser honesto. ¿Qué o quién me lo podrían impedir? Mi honestidad pasada se convierte en nada. Nada me impide actuar de otro modo. O bien al revés. Me gustaría seguir siendo honesto, pero no está garantizado que lo sea en un futuro.
siempre está uno expuesto a la tentación de dejar de serlo. Haber sido honesto hasta ahora no me libra de tener que seguir esforzándome en serlo. Es como si la honestidad pasada fuera nada, y no me puedo aferrar a ella, me toca resolver ser honesto en cada momento y circunstancia. En ambos casos vemos cómo mi ser pasado se nihiliza. No resuelve el problema de mi ser presente. Tengo que elegirme a mí mismo en todo momento como si hasta ahora no hubiera sido nada. Esta nihilización del pasado abre posibilidades para el futuro. He de elegir qué ser porque al nihilizarse el pasado, el futuro queda abierto hacia aquello que no es pero que puedo llegar a ser. En todo momento de mi vida, mi ser está en juego. Tengo en mis manos mi propio ser. Yo no soy lo que he sido, el pasado se ha nihilizado, pero no soy lo que seré. Me toca decidirme por alguna posibilidad. Incluso no decidir ya es elegir una posibilidad. Para Sartre hay una conexión íntima entre la nada y la libertad. Dice Sartre, la libertad es el ser humano en cuanto pone su pasado fuera de juego, segregando su propia nada. La conciencia se vive a sí misma continuamente como nihilización de su ser pasado. El ser para sí, el ser de la conciencia, está siempre fuera de sí. En esto consiste su trascender. Trasciende su pasado al convertirlo en algo que ya no es ella misma, que no la determina, y se abre a las posibilidades del futuro, a ser algo que todavía no es. Por ello, concluye Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No nos queda más remedio que hacernos cargo de nuestro ser, porque la dinámica de nihilización de la conciencia pone constantemente nuestro ser en nuestras manos, para que lo hagamos ser. Me tengo que determinar constantemente a mí mismo, porque nada de lo que ha sido hasta ahora me determina. Es una tarea interminable porque nunca voy a llegar a acabar de ser algo que el movimiento de mi propia conciencia no convierta en nada. Este movimiento solo acaba con la muerte, pero en ese momento ya no soy. El ser para sí le gustaría ser en sí, es decir, tener un ser sólido, completo, pero nunca lo podrá conseguir.